saludándole en el amor del Señor, pasando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a observar el último de los tres tipos de creyentes, y este lamentablemente es un creyente entre comillas. Vamos a estar en este pancito diario meditando bajo el título El creyente que no es creyente. El creyente que no es creyente. Y aunque parezca algo paradójico y contradictorio, hay un perfil de ese tipo de creyente. Un creyente que quizás siempre ha estado autoengañado. Un creyente que piensa que engaña. Un creyente que a todas luces traiciona. Un creyente que nunca ha tenido un encuentro genuino y transformador con el Señor. Este tipo de creyentes, entre comillas, que puede estar junto al círculo íntimo de creyentes, pero nunca ha sido parte genuinamente del rebaño de Dios. Y estoy hablando de Judas el Iscariote, símbolo de traición, símbolo de falsedad, símbolo de perdición. Así que es mi deseo solamente meditar en este tipo de creyente, que finalmente no es creyente, nunca ha nacido de nuevo. Y ojalá que nadie de los que escuche esta meditación esté dentro de este perfil. Acompáñeme por favor, San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 12. Después vamos a ir a San Juan 13. San Juan capítulo 17, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Amén. Leo de nuevo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Amén. ¿De qué escritura hablaba el Divino Maestro? Bueno, para nosotros, el Salmo capítulo 41, versículo 9, donde habla de ese que aparentaba ser amigo, pero que no era amigo, ese que untaba el pan y que finalmente levantó su calcañar en contra del divino, ese que le traiciona, ese que le niega, pero le niega con acciones concretas, no solamente la negación que veíamos, por ejemplo, dada por Pedro, donde tuvo un arrepentimiento genuino. Hoy por hoy hay quienes ponen prácticamente de superhéroe a Judas. Sin embargo, la palabra es clara. El divino ha declarado que era hijo de perdición. ¿Y podemos nosotros creer que es salvo? Por eso quiero presentar a este prototipo de creyente para que no haya creyentes autoengañados. Una cosa es que usted engañe, una cosa es que usted se engañe a sí mismo. Y otra cosa muy diferente e imposible, que algún día engañemos a Dios. Por lo tanto, Judas, bajo el marco de la Escritura, fue a condenación porque él mismo lo eligió. Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y vemos los pasajes. San Mateo 26:24, San Marcos 14:21, San Lucas 22:22 y San Juan capítulo 13, versículo 18, y el precisamente que estamos viendo ahora, San Juan 17:12. Vamos rápidamente a San Juan 13:18. ¿Qué nos va a decir la palabra del Señor?
Y vamos a comenzar desde el 2, desde el 1 y 2 y después el 18. Vamos a San Juan ahora. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Mira qué interesante. Judas compartió la mesa, pero no recibió lo que fue el lavado de pies. Por lo tanto, nunca estuvo limpio. Nunca estuvo limpio. El torpe Pedro, impulsivo Pedro, le dice, bueno, si me vas a lavar los pies, lávame completo. Y el Señor le dice, no has entendido, Pedro, que si no hago esto no va a tener parte conmigo. Es decir, Cristo cenó con los 12, pero ese que era diablo, el creyente, que no es creyente, el creyente entre comillas, el que engaña y está autoengañado, ese no pertenece realmente al círculo del Señor, porque no participó del lavado de pie. ¿Ah? Mira lo que dice el 18, 13-18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantará contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Está hablando obviamente de Judas, el cual le fue a entregar. Después, mire, 13:21. Vamos al 13:21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Este era Juan, el mismo escritor de este evangelio, el amado, el que le pregunta al Señor Jesús. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y al final después vemos que en el registro del libro de los Hechos, en el capítulo 1, se nos dice que se había ahorcado, bueno, los evangelios igual lo dicen, pero que había caído y sus entrañas se habían desparramado de su cuerpo. ¿Por qué he leído estos pasajes y por qué he apuntado a este, comillas, creyente, discípulo y que estuvo llamado al apostolado, Judas el Iscariote? Es porque así como hemos visto al creyente incrédulo que necesita ver para creer, y hablábamos de que es necesaria la fe genuina para ver la obra de Dios realizada, también habíamos visto al creyente impulsivo que Dios lo procesa para que sea un creyente espiritual, que a veces puede llegar a procesos de negar al Señor, pero viene un arrepentimiento genuino. Así también tenemos que ver a aquellos que terminan siendo los apóstatas y los herejes. Los más terribles apóstatas y herejes
han salido de la iglesia, pero nunca han sido parte de la iglesia. Este mismo escritor, en su primera carta, capítulo 3 y capítulo 4, habla largo del espíritu del anticristo. Hace el comparativo entre el Hijo de Dios y el que no es Hijo de Dios. Y dice que estos estuvieron con nosotros, pero nunca fueron de nosotros, y se manifestaron hacia el mundo llevando doctrinas perversas. Ese es el tiempo en el que vivimos, iglesia. Ese es el tiempo. Y no se sorprenda porque hoy por hoy hay muchos que predican un mensaje diferente. Porque hoy por hoy hay teologías diversas. Porque hoy por hoy cuesta muchas veces afirmar la fe. Y hay mucho creyente que está confundido con muchas voces, con muchas palabras que no son ni voces ni palabra de Dios. Es por esto mismo. Porque hoy por hoy hay muchos que dicen ser y no son. Mucho creyente falso. Mucho infiltrado también, ¿por qué no? Hay infiltrados en las congregaciones que muchas veces aparentan ser muy cercanos, muy amigos incluso de los pastores, pero finalmente Dios quitará las vendas, sacará las máscaras, y muchos Judas al final de los días de la iglesia se manifestarán. Cuando vengan las grandes persecuciones, no van a trepidar ni van a dudar en entregar a los siervos y a los hermanos. Por eso, iglesia, examínate. Consejo y conclusión. Conclusión, esta es la realidad que nos toca vivir. Consejo, examínate continuamente. Me examino continuamente. Tengo que ver cuál es mi nivel de fe, cuál es mi nivel de compromiso y cuál es mi nivel de amor para con Dios. Prepárate, iglesia. Los tiempos se avecinan prontamente. Seremos perseguidos, pero no claudiquemos entre dos pensamientos. Solo Cristo salva, solo Cristo sana y solo Cristo redime a su iglesia. Consigna y lema para el día de hoy. Creyente genuino, creyente que ama a Cristo hasta la muerte. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.